Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Norte y Sur, novela de Elizabeth Gaskell, ambientada en el siglo XIX, concretamente al inicio del siglo XIX, en plena transición entre la sociedad rural y la sociedad industrial en Inglaterra. Elizabeth Gaskell publicó esta historia, esta novela, originalmente por partes en la revista Household Words, dirigida en ese tiempo por Dickens. Y ha sido una novela que ha llamado mucho la atención en su momento, precisamente porque muestra los cambios y las dinámicas sociales en aquella época de profundas transformaciones. Y en esta novela nos hemos quedado en que nuestro personaje principal, Margaret, finalmente recibe la visita del señor Henry Lennox. Y en esa visita, el señor Henry Lennox le deja saber que ella no le es indiferente. Más que eso, le dice que está enamorado de ella. Para ella, en cambio, el señor Henry Lennox, aun cuando comparten muchos temas, cuando tienen cosas en común, sí que es cierto que aparentemente le parece un tipo muy mundano, muy citadino, muy lo que diríamos una especie de cosmopolita. Alguien que probablemente en ese punto no comparte el humor de Margaret, que es una chica de 18 años además, rural, sencilla, campestre, inteligente, eso sí, ¿no? Pero que probablemente no comparta pues esos aires de mundo que tiene el señor Henry Lennox. Así que vamos a continuar con la lectura del cuarto capítulo para ver cómo continúa esta historia, porque el señor Henry Lennox abandonó Hellstone, que es el pueblo en donde vive Margaret con su papá, que es vicario parroquial, y no sabemos qué sucedió porque él ya ha sido rechazado. Entonces vamos a ver cómo transcurre esta historia. Síganme los buenos y acompáñenme con la lectura, por favor. Dudas y dificultades. Capítulo 4. Arrójame a un desnudo litoral donde solo pueda seguir el rastro de algún triste naufragio. Si estás tú allí, aunque ruja el mar, no imploro mayor calma. Habington. Él se había marchado. Cerraron la puerta al atardecer. No había cielo azul, intenso, ni tonos rojos ambarinos. Margaret subió a cambiarse para el té y encontró a Dixon bastante malhumorada por el trastorno que había ocasionado la visita en un día de tanto trabajo. Lo demostró cepillándose el cabello furiosamente, con el pretexto de que tenía mucha prisa para ir a atender a la señora Hale. A pesar de todo, Margaret tuvo que esperar un buen rato en la sala a que bajara su madre. Se sentó sola al fuego, de espaldas a las velas apagadas sobre la mesa, y pensó cómo había transcurrido el día. Había resultado muy satisfactorio el paseo, y hacer los bosquejos, la comida había sido agradable y animada, y el paseo por el jardín desagradable y lamentable. Qué distintos eran los hombres de las mujeres. Allí estaba ella, tan inquieta y desdichada, porque su instinto había hecho imposible todo menos el rechazo, mientras que él, a los pocos minutos de haberse encontrado con el rechazo de lo que debía haber sido la propuesta más profunda y sagrada de su vida, podía hablar como si los sumarios, el éxito y todas sus consecuencias superficiales de una buena casa, la compañía inteligente y agradable, fueran los únicos objetos declarados de sus deseos. Santo cielo, ¿cómo podría haberle amado si hubiera sido solo diferente, con una diferencia que, al pensarlo, creía que tenía que ser profunda? Entonces, se le ocurrió que, en realidad, tal vez hubiese fingido ligereza para disimular la amargura del desengaño,
una amargura que a ella se le habría grabado en el corazón si hubiese amado y hubiese sido rechazada. Su madre llegó al fin, antes de que ese torbellino de pensamientos se asentara en algo parecido al orden. Margaret tuvo que desechar los recuerdos de todo lo dicho y hecho durante el día para escuchar con atención el relato de su madre. Dixon se había quejado de que la tabla de la plancha había vuelto a quemarse. Habían visto a Susan Lightfoot con flores artificiales en el sombrero, lo que demostraba su carácter vanidoso y alocado. El señor Hale tomaba el té a sorbos, sumido en un silencio abstraído. Margaret se respondía a todo ella misma, se preguntaba cómo podían ser tan olvidadizos su padre y su madre, tan indiferentes a su compañero durante todo el día, que ni siquiera habían mencionado su nombre. Olvidaba que a ellos no les había hecho ninguna proposición. Después del té, el señor Hale se levantó y se quedó plantado junto a la chimenea, con el codo apoyado en la repisa y la cabeza apoyada en la mano, cavilando y suspirando profundamente de vez en cuando. La señora Hale fue a consultar a Dixon sobre la ropa de invierno para los pobres. Margaret preparó la labor de su madre, pensando horrorizada en la larga velada que le aguardaba y deseando que llegara la hora de irse a la cama para poder repasar los acontecimientos del día. Margaret, dijo el señor Hale al fin, de forma tan súbita y apremiante que la sobresaltó. ¿Es urgente ese tapiz? Quiero decir, si puedes dejarlo un momento y venir a mi estudio. Tengo que hablar contigo de algo muy importante para todos nosotros. Muy importante para todos nosotros. El señor Lennox no había tenido ocasión de hablar a solas con su padre después de su rechazo, porque eso sí que sería un asunto muy importante. En primer lugar, Margaret se sentía culpable y avergonzada de haberse hecho tan mayor como para que pensaran en su casamiento. Y en segundo lugar, no sabía si disgustaría a su padre que hubiese decidido rechazar la proposición del señor Lennox. Pero enseguida se dio cuenta de que su padre no quería hablarle de nada que hubiera ocurrido última y súbitamente y hubiese provocado ideas complicadas. Él la hizo sentarse a su lado, avivó el fuego, despabiló las velas y suspiró un par de veces antes de decidirse a hablar. Sus palabras fueron un sobresalto, pese a todo. Margaret, voy a dejar Helston. ¿Dejar Helston, papá? ¿Pero por qué? El señor Hale no contestó de inmediato. Jugueteó unos instantes con los papeles que había sobre el escritorio, confuso y nervioso, abriendo varias veces la boca para hablar, pero cerrándola de nuevo, sin tener el valor de pronunciar una sola palabra. Margaret no podía soportar el espectáculo de aquella tensión, que era incluso más penosa para su padre que para ella misma. ¿Por qué, querido papá? Dímelo. Él alzó la vista hacia ella de pronto y le dijo con una calma lenta y forzada: porque no puedo seguir siendo pastor de la iglesia anglicana. Margaret había imaginado que le habían concedido al fin alguno de los ascensos que tanto deseaba su madre, uno que le obligaría a dejar el precioso y amado Helston, y que quizá le exigiría irse a vivir en uno de los recintos silenciosos y señoriales que Margaret había visto de vez en cuando en las ciudades catedralicias. Eran lugares grandiosos e imponentes, y le habría causado un dolor profundo, largo y perdurable, tener que dejar el hogar de Helston para ir allí. Pero eso no era nada comparado con la impresión que le produjeron las últimas palabras de su padre. ¿Qué quería decir? Era mucho peor por ser tan misterioso. Sintió un súbito escalofrío al ver la expresión de lastimosa angustia de su cara, casi como si imploraran un juicio bondadoso y clemente de su hija. ¿Se habría visto implicado en algo que hubiera hecho Frederick? Su hermano era un proscrito. ¿Se habría comprometido su padre, llevado por el amor natural hacia su hijo en algún... ¿De qué se trata, papá? Por favor, dímelo. ¿Por qué no puede seguir siendo clérigo? Estoy segura de que si se le explica al obispo todo lo que sabemos de Frederick y la dureza e injusticia con... No se trata de Frederick.
El obispo no tendría nada que ver con eso. Soy yo mismo. Te lo explicaré, Margaret. Contestaré a todas las preguntas por una sola vez, pero después de esta noche no volveremos a mencionarlo. Puedo afrontar las consecuencias de mis dolorosas y lamentables dudas, pero no soporto hablar de lo que tanto sufrimiento me ha causado. ¿Dudas, papá? ¿Dudas religiosas?, preguntó Margaret más asustada todavía. No, dudas religiosas no, ni el más ligero menoscabo en eso. Hizo una pausa. Margaret suspiró como si estuviera al borde de otro nuevo horror. Su padre continuó hablando deprisa, dispuesto a cumplir una obligación. No lo entenderías bien si te explicara mi angustia durante los últimos años, por saber si tenía algún derecho a conservar el beneficio, mis esfuerzos por pagar mis ardientes dudas con la autoridad de la Iglesia. Oh, Margaret, cuánto amo a la Santa Iglesia de la que tengo que excluirme. Por un momento no pudo continuar. Margaret no sabía qué decir. Todo aquello le parecía tan arcano, como si su padre estuviera a punto de hacerse mahometano. Hoy he estado leyendo sobre los 2000 que fueron expulsados de sus iglesias, añadió el señor Hale con una leve sonrisa, tratando de conseguir un poco de su valor. Pero no sirve de nada, es inútil. No puedo evitar lamentarlo amargamente. Pero papá, ¿lo has considerado bien? Parece tan espantoso, tan horrible, dijo Margaret, y se echó a llorar a lágrima viva de pronto. El único fundamento sólido de su hogar, de la idea que tenía de su amado padre, parecía resquebrajarse y tambalearse. ¿Qué podría decir ella? ¿Qué había que hacer? El señor Hale vio la angustia de su hija y se armó de valor para intentar consolarla. Se tragó los sofocantes sollozos sin lágrimas que habían estado subiendo de su pecho hasta entonces. Se acercó a la estantería y bajó un libro que leía a menudo últimamente y del que creía que había sacado fuerzas para emprender el camino que había iniciado. Escucha, querida Margaret, le dijo rodeándole la cintura con un brazo. Ella tomó la mano de su padre entre las suyas y la apretó, pero no podía alzar la cabeza. En realidad su agitación interior era tan grande que tampoco podía prestar atención a lo que leía él. Es el soliloquio de alguien que fue en tiempos clérigo de una parroquia rural como yo. Lo escribió el señor Oldfield, pastor de Carsington, en Derbyshire. Sus padecimientos se acabaron. Libró una buena batalla. Dijo las dos últimas frases en voz baja, como si hablara consigo mismo. Luego leyó en voz alta. Cuando no puedas seguir en tu tarea sin deshonrar a Dios, desacreditar la religión, renunciar a tu integridad, herir la conciencia, destrozar la paz y arriesgarte a perder la salvación. En una palabra, cuando las condiciones en que debes continuar, si continúas, en tu cargo sean pecaminosas e injustificadas por la palabra de Dios, has de creer que Dios tomará tu mismo silencio, suspensión y privación y renunciar para su gloria y una mayor difusión del Evangelio. Cuando Dios no te emplee de una forma, aún así lo hará de otra. Jamás faltará ocasión de servirle y honrarle al alma que desea hacerlo. No debes limitar al Santo de Israel pensando que solo tiene un medio para glorificarse por ti. Él puede hacerlo por tu silencio tanto como por tu predicación, por tu renuncia tanto como por tu continuación en el cargo. No es el pretexto de hacer el máximo servicio a Dios o cumplir el deber más gravoso lo que excusará el menor pecado, aunque ese pecado nos permita cumplir ese deber o nos dé la oportunidad de hacerlo. Tendrás pocas gracias, alma mía, si cuando te acusen de corromper el culto a Dios falseando tus votos, finges que es necesario hacerlo para continuar en el ministerio. Mientras leía esto y consideraba mucho más que no leía, se armó de resolución y sintió como si también él pudiera ser firme y valiente al hacer lo que consideraba justo. Y cuando terminó, oyó el quedo sollozo compulsivo de Margaret y su coraje flaqueó bajo la viva sensación de sufrimiento. Margaret, cariño, le dijo estrechándola, piensa en los primeros mártires, piensa en los millares que han sufrido.
Pero padre, dijo ella, alzando de pronto la cara enrojecida y bañada de lágrimas. Los primeros mártires sufrieron por la verdad, mientras que tú... Ay, papá, querido papá. Yo sufro por la conciencia, hija mía, repuso él, con una dignidad que sólo era trémula por la profunda sensibilidad de su carácter. Debo seguir los dictados de mi conciencia. He soportado durante mucho tiempo remordimientos que habrían despertado a una mente menos aletargada y cobarde que la mía. Movió la cabeza y continuó. El vano deseo de tu madre, satisfecho al fin de la forma burlona en que suelen cumplirse los deseos demasiado fervientes, como tomatillos del diablo que son, ha provocado esta crisis, por lo que debería estar agradecido, y creo que lo estoy. El obispo me ofreció otro beneficio hace menos de un mes. Si lo hubiese aceptado, habría tenido que hacer una nueva declaración de conformidad con la liturgia en mi investidura. Intenté hacerlo, Margaret. Intenté conformarme rechazando sin más el ascenso adicional y quedándome tranquilamente aquí, sofocando mi conciencia como lo había hecho antes. Que Dios me perdone. Se levantó y paseó de un lado a otro de la habitación, mascullando palabras de remordimiento y humillación, de las que Margaret solo oyó algunas y lo agradeció. Al final dijo: Si vuelvo a la triste carga interior, Margaret, tenemos que marcharnos de Helston. Sí, comprendo. ¿Pero cuándo? He escrito al obispo informándole de mi intención de renunciar a la vicaría. Supongo que ya te lo he dicho, pero se me olvidan las cosas precisamente ahora, dijo el señor Hale, sumiéndose de nuevo en su actitud abatida, en cuanto empezó a hablar de los crudos detalles prácticos. Ha sido amabilísimo, ha empleado argumentos y amonestaciones. Tengo en vano. Son lo mismo que me he repetido yo sin resultados. Tengo que presentar la renuncia y visitar al obispo para despedirme de él. Será una prueba. Pero peor, mucho peor, será despedirme de mis amados feligreses. Se ha nombrado un coadjuntor para que dirija los oficios, un tal señor Brown. Vendrá mañana a quedarse con nosotros. El próximo domingo daré mi sermón de despedida. ¿Iba a ser tan repentino entonces?, se preguntó Margaret. Aunque tal vez fuese mejor así. Prolongarlo sería hurgar más en la llaga. Era preferible sumirse en el aturdimiento oyendo todos aquellos preparativos que parecían estar casi terminados antes de decírselo a ella. ¿Qué dice mamá?, preguntó con profundo suspiro. Para su sorpresa, su padre empezó a pasear de nuevo por la estancia antes de contestar. Al fin se detuvo y replicó: Margaret, soy un vil cobarde en realidad. No soporto causar dolor. Sé perfectamente que la vida de casada de tu madre no ha sido lo que ella esperaba, lo que tenía derecho a esperar. Y ahora, esto va a ser un golpe tan fuerte que no he tenido valor para decírselo. Pero hay que decírselo ya, dijo mirando a su hija con tristeza. Margaret se quedó casi anonadada ante la idea de que su madre no supiese nada y todo el asunto estuviera tan adelantado. Sí, hay que decírselo, dijo Margaret. A lo mejor, pese a todo, no sé. Oh, sí, lo hará, se disgustará, añadió sintiendo de nuevo el impacto del golpe al intentar determinar cómo reaccionaría otro. ¿A dónde iremos?, preguntó al final, impresionada de nuevo por la perplejidad acerca de sus futuros planes, si es que su padre tenía planes en realidad. A Milton del Norte, respondió él con torpe indiferencia, pues había percibido que, aunque el amor de su hija la había impulsado a apoyarle y a esforzarse por calmarle con su cariño, la intensidad del dolor seguía tan viva en su mente como siempre. Milton del Norte. ¿La ciudad industrial de Darkshire? Sí, contestó él, del mismo modo abatido e indiferente. ¿Por qué allí, papá?, preguntó ella. Porque allí puedo ganar el pan para la familia. Porque allí no conozco a nadie, y nadie conoce Helston, ni puede hablarme nunca de él. ¿El pan para la familia? Yo creía que mamá y tú teníais... Y se interrumpió, conteniendo el lógico interés por su vida futura al advertir el ceño de su padre.
pero la agudeza intuitiva de él le permitió ver en la cara de su hija como en un espejo el reflejo de su propio abatimiento, y se esforzó por rechazarlo. Ya te lo explicaré todo, Margaret. Ahora ayúdame a decírselo a tu madre. Creo que podría hacer cualquier cosa menos eso. La sola idea de su dolor me da pánico. Si te lo explico todo, podrías decírselo mañana. Yo estaré fuera todo el día. Iré a despedirme del granjero Dobson y de los pobres de Bracy Common. ¿Te molestaría mucho decírselo tú, Margaret? Le molestaba tener que hacerlo, le horrorizaba más que ninguna cosa que hubiera tenido que hacer en toda su vida. No podía hablar, de pronto. Su padre le dijo: «Te disgusta mucho hacerlo, ¿verdad, Margaret?». Ella se dominó entonces y contestó con expresión animosa y firme: «Es doloroso, pero hay que hacerlo, y lo haré lo mejor que pueda. Tú debes tener muchas cosas desagradables que hacer». El señor Hale movió la cabeza abatido y le apretó la mano en señal de gratitud. Margaret estaba a punto de echarse a llorar otra vez. Para desechar los pensamientos, dijo: «Ahora dime cuáles son nuestros planes, papá. Mamá y tú tenéis algún dinero aparte de los ingresos del beneficio, ¿no? Sé que tía Shaw lo tiene». «Sí, creo que tenemos unas 170 libras anuales propias. 70 han sido siempre para Frederick desde que está en el extranjero. No sé si lo necesita todo», añadió vacilante. Debe de tener alguna paga por servir en el ejército español». «Frederick no debe sufrir», dijo Margaret con decisión, «en un país extranjero tratado tan injustamente por el propio. Quedan 100 libras. Podríamos vivir, mamá, tú y yo, con 100 libras al año en algún lugar muy barato, muy tranquilo de Inglaterra. Bueno, yo creo que sí». «No», dijo el señor Geo, «eso no servirá. Tengo que hacer algo. Tengo que mantenerme ocupado, desechar los pensamientos morbosos. Además, en una parroquia rural recordaría dolorosamente Hellstone y mis deberes aquí. No lo soportaría, Margaret. Y 100 libras al año se quedarían en nada una vez cubiertos los gastos de la casa para proporcionar a tu madre las comodidades a las que está acostumbrada y que debe tener. No, tenemos que ir a Milton. Eso está decidido. Siempre decido mejor solo, sin verme influenciado por mis seres queridos», le dijo, casi disculpándose por haber decidido sin consultar sus planes con nadie de la familia. «No soporto las objeciones, me hacen vacilar». Margaret resolvió guardar silencio. Al fin y al cabo, ¿qué importaba dónde fueran comparado con el único cambio terrible? El señor Hale prosiguió: «Hace unos meses, cuando mi suplicio de duda se hizo superior a lo que podía soportar sin hablar con alguien, escribí al señor Bell. ¿Recuerdas al señor Bell, Margaret?» «No, creo que no lo he visto nunca, pero sé quién es. El padrino de Frederick, tu antiguo tutor en Oxford, ¿no?» «Sí, es miembro de la corporación de Plymouth College. Es oriundo de Milton del Norte, me parece. El caso es que tiene allí propiedades, cuyo valor ha aumentado mucho desde que Milton se ha convertido en una ciudad industrial tan grande. Bueno, tenía razones para imaginar, que era preferible no decir nada al respecto, sin embargo. Pero estaba seguro de la comprensión del señor Bell. No sé si me dio mucha fuerza. Ha llevado siempre una vida cómoda en su colegio. Pero no podría haber sido más amable, y debido a él, vamos a ir a Milton». «¿Qué?», dijo Margaret. «Bueno, tiene allí arrendatarios, casas y talleres. Así que, aunque el lugar es demasiado bullicioso para sus hábitos y no le gusta, está obligado a mantener cierto tipo de contacto. Y me dice que sabe que hay buenas oportunidades para un profesor particular allí». «¿Profesor particular?», exclamó Margaret con aire displicente. «¿Para qué van a querer los industriales a los clásicos o a la literatura o a los conocimientos de un caballero?». «Bueno», contestó su padre, «parece que algunos son individuos refinados, conscientes de sus propias carencias, que es más de lo que puede decirse de muchos hombres de Oxford. Algunos desean aprender, están decididos a hacerlo, aunque hayan llegado a edad adulta. Algunos desean que sus hijos sean más instruidos que ellos. Lo cierto es que hay una oportunidad,
tal como he dicho, para un profesor particular. El señor Bell me ha recomendado a un tal señor Thornton, arrendatario suyo y hombre muy inteligente, en la medida en que puedo juzgar por sus cartas. Y en Milton, Margaret, encontraré una vida ocupada, aunque no sea una vida feliz, y personas y escenarios tan distintos que no me recordarán nunca Helston. Había un motivo secreto, como bien sabía Margaret por sus propios sentimientos. Sería diferente. Pese a ser discordante, sentía casi aversión por todo lo que había oído siempre del norte de Inglaterra. Los fabricantes, la gente, el campo inhóspito y agreste. Contaba, sin embargo, con esta única virtud. Sería diferente de Helston y jamás les recordaría aquel amado lugar. ¿Cuándo nos marcharemos?, preguntó Margaret tras un breve silencio. No lo sé con exactitud. Quería hablar de ello contigo, verás. Tu madre no sabe nada todavía. Pero creo que dentro de unos 15 días, una vez presentada la renuncia, ya no tendré derecho a quedarme. Margaret estaba casi anonadada. ¿Dentro de 15 días? No, bueno, no exactamente, no hay nada establecido, dijo su padre con angustiosa vacilación al ver el dolor que nublaba los ojos de su hija y el súbito cambio de su expresión. Pero se recobró de inmediato. Sí, papá, habría que decidirlo pronto y definitivamente, como dices tú, pero mamá no sabe nada. Eso es lo más embarazoso. Pobre María, repuso el señor Hale con ternura. Pobre, pobre, pobre María. Ay, qué fácil sería si no estuviera casado, si estuviera solo en el mundo. La verdad es que no me atrevo a decírselo, Margaret. Bueno, dijo Margaret con tristeza, lo haré yo. Dame hasta mañana por la noche para elegir el momento. Ay, papá, exclamó súbitamente en tono suplicante y apasionado. Dime que es una pesadilla. Convénceme de que esto no es la realidad sino un mal sueño. No puedes decir en serio que vas a dejar la iglesia, a renunciar a Hellstone, a separarte para siempre de mamá y de mí arrastrado por una ilusión, por una tentación. No es posible. El señor Hale mantuvo una calma rígida mientras su hija hablaba. Luego la miró a la cara y le dijo en tono pausado, lento y ronco. Es así, Margaret. No te engañes dudando de la sinceridad de mis palabras, de la firmeza de mi resolución y mi propósito. Guardó silencio y se quedó mirándola del mismo modo, fijo y gélido, unos instantes. Ella le devolvió la mirada con expresión suplicante, hasta que se convenció de que todo aquello era irrevocable. Entonces se levantó y se dirigió hacia la puerta sin una palabra ni una mirada más. Posó los dedos en la manilla y oyó que la llamaba. Estaba de pie junto a la chimenea, encogido y encorvado. Pero cuando ella se acercó, se irguió cual alto era, le puso las manos en la cabeza y dijo con solemnidad: «Que Dios te bendiga, hija mía, y que te devuelva a su iglesia», respondió ella, desbordada por la emoción. Acto seguido, temió que su respuesta a la bendición paterna hubiese sido irreverente, errónea, que pudiera herirle por proceder de su hija, y le echó los brazos al cuello. Él la estrechó unos instantes. Margaret le oyó murmurar para sí: «Los mártires y los confesores tuvieron que soportar más dolor. No flaquearé». En aquel momento lo sobresaltó la voz de la señora Hale, que preguntaba por su hija. Se separaron plenamente conscientes de todo lo que les esperaba. El señor Hale se apresuró a decirle: «Ve, Margaret, ve. Mañana pasaré el día fuera. Cuando regrese por la noche, ya se lo habrás dicho a tu madre». «Sí», repuso ella, y volvió a la sala en un estado de aturdimiento y confusión. Muy bien. Ha terminado así el capítulo número 4 de Norte y Sur. Y ya vamos entendiendo por qué se llama Norte y Sur. El norte de Inglaterra es en la novela la parte más industrial, que es el punto en Milton del Norte a donde va a viajar el señor Hale y donde viajaría también con su mamá y sus hijas. Sin embargo, queda un vacío en quien era hasta ese momento párroco
de la iglesia rural anglicana allí en Helston. Recordemos que estamos hablando de la iglesia primordial en Reino Unido, que es la iglesia anglicana. Por tanto, los párrocos en esa zona pueden tener familia. Lo mismo que en la iglesia católica, pero en la parte oriental también. Bueno, es un pie de página. Lo cierto es de que a Margaret en este punto ya se le caen todos los planes, porque ella esperaba seguir viviendo en esa zona tan rural, tan campestre, tan bonita, llena de prado, llena de verde, llena de la inocencia propia y natural de la gente del campo. Ella, que siempre ha detestado el ambiente citadino, congestionado, que ya existía en aquella época en Londres, estamos hablando de inicios del siglo XIX, y al que de alguna manera iba a volver peor todavía en una zona industrial. Y los industriales, para la gente rural, ya empezaban a tener mala fama. Por otro lado, la fama, claro, la fama de ser gente práctica, de ser burgueses, simplemente comerciantes, a ojos de gente rural del campo inglés y sobre todo de la familia de Margaret, dedicada a las letras. ¿Por qué? Hablamos de Margaret como el personaje principal de la historia, que es una chica que a sus 18 años es muy leída. Y ya lo dice en un punto el amigo Henry Lennox. Él encuentra libros de Dante, qué sé yo, alrededor del lugar en donde vive Margaret. Entonces, ella no puede entender cómo su papá va a ir a un lugar en donde hay gente que precisamente no es la más y la mejor cultivada. A pesar de que Oxford en general tiene pergaminos y tiene buena reputación, parece que en esta historia no los tiene tanto. Entonces ya hay un primer cambio. No sabemos cómo va a intervenir en esta situación Henry Lennox, porque se acaba de ir rechazado. Y Margaret esperaba que Henry Lennox tuviera también otro comportamiento. Ese es otro punto. Se empiezan a ver un poquito las diferencias entre hombres y mujeres. El cómo reaccionan a un rechazo. Margaret reflexiona de que ella hubiera reaccionado de otra manera a un rechazo. Y le molesta que el señor Lennox sea tan mundano luego de que supuestamente o unos minutos antes había estado haciendo toda una expresión romántica de interés amoroso con Margaret. Así que bueno, vamos a ver cómo se dan los cambios y vamos viendo también cómo es la dinámica padre-hija, ¿no? Ese respeto, esa admiración, esa devoción, esa manera de comunicación que existía en Inglaterra de hace solamente 200 años, no es que haya pasado tanto tiempo. Pero vemos también cómo cambian, ¿no? Y cómo, de la manera que les comentaba, esta revolución industrial empieza a cambiar todas las dinámicas sociales y familiares. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita para que sepan cuando subo nuevo contenido y nos vemos en el siguiente video. Conmigo, hasta la próxima. Paz y bien.